otro. Entonces la pregunta es, ¿debo utilizar ese medicamento que el artículo me dice que es mejor? ¿Debo así creer ciegamente, ciegamente debo creer lo que me dice el artículo? ¿O es que también tengo que cuestionar? Tengo que decir, un momento, tengo que ver si es que este artículo reúne los criterios de calidad o no. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar esos datos y decir efectivamente el trabajo ha sido realizado siguiendo todos los estándares metodológicos y por lo tanto la conclusión a la que arriba es creíble y yo lo puedo utilizar y lo puedo recomendar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en base a lo que estoy mencionando, eh, han aparecido una serie de herramientas que nos ayudan, ¿no? Que nos ayudan a poder valorar críticamente un documento y poder decir si debo utilizarlo o no debo utilizarlo. Y dentro de esas herramientas, pues aparecieron o apareció una de ellas que es la guía CASP, que en inglés es un programa de habilidades de valoración crítica, así se llama, ¿no? Programa de habilidades de valoración crítica. Ese es el CASPER. Ahora, esta lista o esta guía no viene a ser sino un checklist, no una lista de comprobación eh, que incluyen preguntas muy sencillas, muy rápidas, que nos ayudan a evaluar los estudios de investigación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en mi escritorio un artículo que está impreso, vamos a imaginar que en mis manos tengo una revisión sistemática. Entonces, yo puedo leer la revisión sistemática, pero basta con que yo lea para poder decir que es una revisión sistemática buena. ¿O en qué me baso? De repente me baso en lo bonito de la presentación, ¿no? De repente está bien con color rojito, bien centrado, los dibujitos están muy bonitos. Entonces, solamente mirando así esos detalles, yo puedo decir, oye, esta revisión es muy buena. ¿Así es? No, no es así. Entonces, estas guías, las guías CASPE, como les hice referencia, es una serie de listas de comprobación que incluyen preguntas rápidas que nos ayudan a evaluar los estudios de investigación. Y dice aquí una serie de listas, y efectivamente es una serie de listas, ¿por qué? Porque hay una lista para revisiones, hay otra lista para ensayos clínicos, hay otra para cohortes, hay otra para casos y controles, y así para cada diseño hay una propia herramienta con su respectivo checklist, ¿ya? Entonces, estas guías suelen utilizarse en el ámbito de la salud y, pues, como les hice referencia, abarcan diferentes métodos o diferentes diseños de investigación. Revisiones sistemáticas, los estudios observacionales y dentro de ese bloque de estudios observacionales, los más representativos, los estudios de cohortes y los casos y controles, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una guía para cada uno de los diseños. Entonces, lo que yo tengo que hacer simplemente es el artículo que estoy leyendo, en cuál de estos diseños o cuál de estos diseños fue utilizado para generar ese artículo. Si, por ejemplo, ese diseño es un ensayo clínico aleatorizado, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la guía CASPE para ensayos clínicos aleatorizados. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Es la única guía que existe, Casper? No, es una de las que existen, pero hay otras más. Hay algunas que son más laboriosas, más complejas. Sin embargo, esta es muy amigable, muy sencilla, por eso es que lo estamos compartiendo. Y, pero, ¿cuál es?
la razón de por qué estamos compartiendo en esta clase esta guía. ¿Para qué? Porque obviamente lo que nosotros deseamos es que ustedes incursionen en ese mundo del análisis reflexivo, es decir, que yo pueda leer y que pueda cuestionarme y que tenga que buscar alguna información adicional para poder valorar un artículo. Y en base a eso poder decir, este artículo sí efectivamente reúne criterios de calidad y por lo tanto se debe utilizar. Y la información que dice, yo lo voy a utilizar y la voy a compartir porque yo mismo lo he analizado y sé cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Solamente esto para que ustedes lo recuerden. Ya lo hemos venido compartiendo varias veces, ¿no? Esta es la pirámide de la evidencia, donde en la parte más alta se encuentran las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y luego tenemos los ensayos clínicos, los estudios observacionales, hasta los estudios descriptivos. Entonces, mientras más alto estén los diseños, mayor fuerza de evidencia tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué se pretende con la evaluación crítica? Las revisiones sistemáticas, como hice referencia, no son todas tan buenas como uno esperaría, a pesar de que yo sé que una revisión sistemática se encuentra dentro de la pirámide de la evidencia en la parte más alta. Entonces, por lo tanto, yo digo, si se encuentra en la parte más alta, entonces quiere decir de que tengo que tomarlo como referencia para todos. ¿Es así? No. ¿Por qué? Porque no todas las revisiones sistemáticas son buenas como uno esperaría. Y los temas de calidad obviamente son cruciales. Entonces, la valoración crítica es una valoración basada en una cuidadosa evaluación analítica. Nosotros con esta evaluación o esta valoración crítica, lo que intentamos es identificar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de las diferentes investigaciones, de los diferentes diseños que se han utilizado para esas investigaciones, de tal manera que nosotros podamos aplicar, pues, dentro de los límites que se conocen y poder valorarlos y poder darle un adjetivo, ¿no? Bueno o mal. Así que en ese contexto apareció este programa, ¿no? El programa de evaluación crítica, el CASPE. Bueno, es un programa de aprendizaje y desarrollo de una unidad de recursos de salud pública. Eh, Desde el año 93, ya tiene bastante tiempo, 30 años, un poquito más de 30 años, este programa ha contribuido a desarrollar un enfoque basado en la evidencia. Miren, no solamente en la atención sanitaria, es decir, en entornos hospitalarios, sino también en entornos de salud pública. Y se ha vuelto tan popular que hay cursos que se dictan en todo el mundo, ¿no? Así que el objetivo de este programa es capacitar a todos los profesionales de la salud para que desarrollen, ¿qué cosa? Habilidades necesarias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar y podamos valorar críticamente una investigación. En esencia, eso es lo que persigue esta guía. Entonces, hemos venido diciendo valoración crítica, y la valoración crítica es el proceso, ¿sí?, que permite sopesar pruebas para ver la utilidad para la toma de decisiones. Eso es lo que nosotros hacemos. A ver, un momentito, por favor, creo que los otros grupos tienen algunas dificultades. Un momentito, por favor, me disculpan. A ver, un momento.
Muy bien, entonces, la valoración crítica ayuda al lector de la investigación ¿a qué cosa? A decidir el grado de fiabilidad de una investigación que se conoce como la validez. Permite determinar lo que nos dice, ¿qué cosa? Los resultados. Y tenemos que también evaluar la utilidad de la investigación, es decir, ver la relevancia. Entonces, nosotros lo que tenemos que extraer y tenemos que valorar en un artículo, ¿qué cosa es? Su validez, sus resultados y su relevancia. Tres cosas. Para el examen, si es que les preguntan cuáles son los elementos que persiguen la valoración crítica, es verificar qué cosa, la validez, los resultados y la relevancia. Entonces, vamos a ver rápidamente la valoración crítica de estudios no experimentales, es decir, estudios observacionales. Vamos a concentrarnos en eso. Recuerden de que la guía CASPE no solamente es para este tipo de diseño, ¿ah? Es para los que hice mención, para muchos, pero nos quedaría muy corto el tiempo. Así que nos vamos a concentrar solamente en los estudios observacionales, ¿de acuerdo? Ahí nos vamos a concentrar. Eh, Miren, a ver, me gusta siempre interaccionar con los alumnos, así que yo voy a preguntar a algunos alumnos y quiero que respondan. Si no me responden, yo voy a asumir que no están presentes y voy a ponerles falta. Ya saben ustedes la regla de juego. A ver, Avisag Chomba. Presente, doctor. Hola, Avisag, ¿qué estás viendo? ¿Qué te dice esa imagen? ¿Sí? La imagen, ¿qué te dice esa imagen? Ah, tabaquismo en el embarazo. ¿Perdón? Durante el tabaquismo durante el embarazo. Tabaquismo durante el embarazo, ya, muy bien. Estás viendo a una mujer que está con una gestación, ¿no? Y aparte de eso, estás viendo que está fumando, ¿no? Sí, sí, doctor. Entonces, entonces lo que están viendo ustedes, efectivamente lo que dice su compañera es una gestante y la gestante está fumando. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, surge una pregunta. Dice, ¿cómo demostrar que el tabaquismo incrementa el riesgo de parto prematuro en mujeres embarazadas expuestas al humo del tabaco? Una pregunta, ¿no? ¿Cómo demostrar que el tabaquismo incrementa el riesgo de parto prematuro en mujeres embarazadas expuestas al humo del tabaco? Esa es una pregunta que surge, ¿sí? Ya, entonces, a ver, ¿qué dice Alejandra? Alejandra, Alejandra Alcántara. Sí, doctor, presente. ¿Cómo podríamos demostrar
¿Cómo podríamos demostrar que el tabaquismo incrementa el riesgo de parto prematuro en mujeres embarazadas expuestas al humo del tabaco? ¿Cómo podríamos demostrarlo? Bueno, tal vez escogiendo una población que esté expuesta al tabaquismo y ver qué tanto porcentaje hubo de partos prematuros en ese paciente, en esa población expuesta. Por ejemplo, si vamos a suponer uno de tus compañeros dice, a ver, para poder demostrar, yo voy a elegir a un conjunto de gestantes, ¿no? Y de manera aleatoria a un grupo voy a hacer que fumen y a otro grupo voy a hacer que no fumen y luego voy a ver cuántas mujeres, cuántos, perdón, en este grupo de las mujeres que fuman, cuántos hacen parto prematuro y en este grupo que no fuman voy a ver parto prematuro. ¿Qué te parece este diseño? Con este diseño podría demostrar, ¿qué dices? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, muy bien. Alejandra dice que sí. Ángeles, ¿qué opinas tú, Ángeles Azañero? Sí, doctor, bueno, A ver, Ángeles nos, Azañero, ¿estás de acuerdo con tu compañera? Ese diseño me permitiría demostrar. sí, claro, usaría el modelo casos y controles Ya, para, como dice mi compañera, ¿no? Evaluar este, las pacientes que están embarazadas, en este caso, que tienen el factor de riesgo con el pero uso del tabaco. este diseño que yo estoy, que he dibujado y que tu compañera dice que está de acuerdo es un diseño experimental. Ay, también se podría hacer unos casos y controles, Ya, pero ¿por qué no el experimental? Porque el experimental daría mayor validez, ¿o no? sí. Y entonces, ¿por qué casos y controles y por qué no experimental? Doctor, Sí, disculpe, no encontraba cómo levantar la mano aquí. Me gustaría participar. No se podría hacer experimental debido a que va contra el principio de no maleficencia. No se podría inducir a pacientes gestantes a fumar, ya que iría contra su propia salud. ya, muy bien. Entonces, no se podría hacer un estudio experimental. ¿Por qué? Porque estaría atentando contra la ética, ¿no? Entonces, como no se puede hacer un ensayo clínico aleatorizado, no es posible, entonces la única manera que yo podría demostrar es a través de estudios observacionales. Y dentro de ellos pueden ser cohortes o pueden ser casos y controles. Muy bien, exactamente, chicos, así es. Ese es el punto. ¿Se dan cuenta? Entonces ya uno comienza a analizar un poquito. Miren, ya su compañero analizó un poquito y ya dio una opinión. De eso se trata, chicos, que tengamos que preguntarnos, ¿es posible, no es posible, etcétera, ¿no? Ya, muy bien, excelente. Ahora, a ver, ah, un momento. Acá dice un reporte, salió un artículo publicado en la, en la, en la revista eh, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Americana un reporte preliminar sobre el tabaquismo y la incidencia de prematuridad, ¿no? Entonces, este artículo efectivamente es un artículo observacional, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, vamos a ver aquí. Ángeles, Angie Benítez. Angie, Sí, doctor, presente. Angie, ¿puedes hacer una descripción de lo que estás viendo? Sí, se encuentra un lactante, ¿no? Alimentándose de leche materna. Muy bien, o sea, un neonato que está lactando, muy bien, perfecto, todos entendemos esto, muy bien. Entonces, aquí viene, eh, y aquí en el otro lado, ¿qué estás viendo? Ah, un neonato dormido. Ya, podría estar dormido, sí, muy bien, pero también podría ser que esté
presentando un síndrome de muerte súbita del infante, ¿sí? Podría estar presentando un síndrome de muerte súbita del infante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, surge una pregunta. Alimentar con leche materna a los lactantes disminuye el riesgo del síndrome de muerte súbita del infante. Es una pregunta de investigación. Entonces, nuevamente, yo podía, ¿qué cosa? Juntar a lactantes, ¿sí? Entonces, de manera aleatoria, yo formo dos grupos. A un grupo le doy leche materna y a otro grupo le doy de repente leche artificial. Y aquí veo cuántos de ellos mueren y aquí veo cuántos de ellos mueren. Y luego comparo. ¿Qué te parece ese diseño? ¿Podría con este diseño responder esta pregunta? ¿Qué dices, Angie? Ah, en ese caso, ¿Podría sí, responder la pregunta? porque Sí, ¿no? al Claro. lactante sí se le puede dar leche materna o leche artificial. Ya, entonces sí podía responder, dice Angie, muy bien. A ver, ¿qué dices Daisy Atalaya? ¿Estás de acuerdo con tu compañera? Daisy, Sí, doctor, el modelo que nos propone sí podría responder la pregunta, pero como en el caso anterior se mencionó, no sería ético privar de la lactancia materna a un recién nacido, ¿no? Ya que es lo fundamental sus primeros días de vida. Entonces, ah, no podría desarrollarse, no respondería a la pregunta sí, pero no podría llevarse a cabo, ¿no? Más que todo en base al aspecto siga ético. atentando con la ética. Muy bien, perfecto, excelente. Sin embargo, son preguntas válidas, ¿no? O sea, son preguntas que sí, necesitan responderse. Yo necesito saber si es que realmente la leche materna disminuye este síndrome, pero no puedo responderlos con ECA, sino tengo que responderlas con estudios observacionales. Entonces, ese es el mensaje. Y ahí salió publicado un artículo en el Pediatrics, ¿no? Hablaba acerca de la lactancia materna y el riesgo reducido del síndrome de muerte súbita del lactante. Muy bien, entonces, a ver aquí. A ver, vamos a ver. Eh, Max Bolaños. Max, Doctor, buenas noches. Presente. ¿cómo estás, Max? ¿Qué ves en esta diapositiva, Max? Bueno, ahí se ve a un conductor poniéndose el cinturón de seguridad, doctor. Ya, muy bien. Una persona que está en un vehículo y se está colocando su cinturón de Cinturón de seguridad. seguridad. Perfecto, muy Correcto. bien. ¿Y aquí qué estás viendo, Max? Bueno, ese ya es, no se ve un accidente de tránsito y la persona expulsada del vehículo está Muy ahí. bien, ¿no? Perfecto. Entonces, hay relación, ¿no? Uno podría decir el uso del cinturón de seguridad puede disminuir la posibilidad de muerte. Entonces, de repente surge una pregunta, ¿no? ¿Los cinturones de seguridad salvan vidas? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, como yo quiero responder esa pregunta, entonces, a ver, voy a reclutar a conductores de vehículos y de manera aleatoria, voy a hacer que algunos se coloquen cinturón de seguridad y otros, les voy a decir, ustedes no se coloquen cinturones de seguridad. Ustedes sí se colocan, ustedes no. Y voy a ver si es que en un accidente de tránsito, cuántos de estos se salvan y en un accidente de tránsito, ¿cuántos de estos se salvan? ¿Qué te parece el diseño? Con el diseño se responde la pregunta, doctor, pero igual que en los anteriores casos, también pone en peligro la integridad de la persona. O sea, no Ah, sería ético realizarlo. exactamente. Muy bien, perfecto. Entonces, también lo mismo, salió un artículo publicado acerca del uso del cinturón de seguridad y el riesgo de fatalidad. Perfecto. Entonces, las preguntas que acabamos de ver en estas diapositivas se llaman preguntas de daño, ¿de acuerdo? Y las preguntas de daño o las preguntas que generan daño no pueden ser respondidas por un ensayo clínico. No es posible. Entonces, pero son preguntas válidas, son preguntas importantes, relevantes.
Eh, Sin embargo, se pueden responder a través de estudios observacionales. ¿Por qué estudios observacionales? Porque su mismo nombre lo dice. Yo lo único que estoy haciendo es observar tal cual se da en la vida real. Yo no estoy interviniendo, no estoy aconsejando que alguien haga o no haga. ¿De acuerdo? Así que, y en base a esos estudios, yo puedo responder las preguntas de daño. Y como ustedes muy bien lo han dicho, si yo hiciera un estudio de daño para los ensayos líricos, obviamente no es ético, como ustedes lo han visto muy bien, ¿no? Así que, entonces, si les llega a ustedes un estudio de casos y controles o un estudio de cohortes que estén valorando algún daño, por ejemplo, imagínense ustedes qué sería aparte de estas preguntas que yo he mencionado, otra pregunta de daño sería, por ejemplo, si me ocurre, ¿ya? Exposición al asbestos y riesgo de cáncer pulmonar, imagínense, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay profesiones que están expuestas al asbesto, por ejemplo, los zapateros, ¿no? Los zapateros están expuestos con una serie de pegamentos, de cuero, entonces todo eso la persona lo va respirando y con el correr de los años, esa persona puede desarrollar un cáncer de pulmón. Entonces, a eso se le llama preguntas de daño, ¿de acuerdo? A ver, voy a preguntar algún otro ejemplo que se les ocurra. A ver, Carlos Cabanillas, Cabanillas, Presente, doctor. algún ejemplo de pregunta de daño como la que acabo de mencionar en este momento. ¿Qué otra se te ocurre? O en general, a ver, abierta la pregunta para quien desee compartir su ejemplo. ¿Alguien desea compartir un ejemplo? ¿Algún ejemplo de pregunta de daño? ¿Alguien? Doctor, Sí, yo no adelante. sé. Sí. Bueno, una pregunta de daño podría ser si el tipo de alimentación complementaria, por ejemplo, caldos, sopas o líquidos, aumentan o disminuyen el índice nutricional en los niños, ¿no? O sea, el peso y la talla, menos. Ya, Me acuerdo. ya, muy bien. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo? ¿Alguien más? ¿Algún voluntario? Cuando ustedes piensen en daño, rápidamente piensen en cosas malas que puede pasar un ser humano. ¿Qué cosas malas le pueden pasar a un ser humano, a una persona? A ver, vamos. Hablando del tema médico, no vayan a pensar temas malos, lo dejó su enamorada. No, pues esas cosas no. A ver, a ver, ¿alguien? ¿Alguien? ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? A ver, hablen. ¿Nadie? Por ejemplo, se me ocurre, a ver, una persona que tiene, por ejemplo, VIH-Sida. A ver, ese es un daño, ¿no? Entonces, podría haber un infectólogo, podría responder esa pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me escuchan o no, chicos? Sí, doctor. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. doctor. Listo, ¿no? Entonces piensen así, ¿ya? Muy bien. A ver, vayan leyendo y voy a preguntar.
Muy bien, entonces, a ver, pasos para la valoración, entonces, ¿ya? Entonces dijimos que los pasos para la valoración, lo primero que tenemos que ver si los resultados son válidos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan un artículo científico, lo primero que tienen que preguntarse es si los resultados son válidos o no. Por ejemplo, en un estudio de cohortes, además de la exposición de interés, los grupos expuestos y de control comenzaron y finalizaron con el mismo riesgo para el resultado. La primera pregunta. En el caso de los diseños de casos y controles, por ejemplo, los casos y el grupo control tenían el mismo riesgo de estar expuesto en el pasado. Miren, eh, esto, ¿para qué les sirve a ustedes, chicos? Porque ustedes, por ejemplo, haciendo ya un paréntesis, alguno de ustedes va a hacer un estudio de casos y controles. Otros van a hacer estudios de cohortes, ya sea prospectivo o retrospectivo, pero van a hacer estudios de cohorte. Entonces, estas guías nos ayudan, y por eso es que lo hemos incorporado en el sílabo, porque nosotros queremos dos cosas. Uno, que ustedes aprendan a aplicar estas herramientas, pero segundo, que también les sea útil para su propuesta de investigación. Entonces, por ejemplo, si una persona está haciendo un diseño de casos y controles, entonces, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado? En que los casos y el grupo control deben tener el mismo riesgo de estar expuesto en el pasado. Entonces, eso casi nadie lo toma en cuenta. Y si casi nadie de los que hacen un estudio de casos y controles lo tiene en cuenta, entonces, ¿cuál va a ser el resultado final de la investigación? ¿Va a ser una investigación que sirve o que no sirve? ¿Qué dicen ustedes a ver? ¿Mm? A ver, comentarios. ¿Nadie? ¿Ningún Doctor, comentario? Sí, toda investigación en sí sirve para un propósito científico, ¿no? Pero al no valorar los pasos o sí. no terminar correctamente la valoración, entonces estaríamos cayendo en un resultado de que no sería tan válido, ¿no? Para las demás generaciones, nuestro trabajo de investigación. Efectivamente. Entonces, por esa razón, ustedes tienen que tener cuidado. Miren, como les dije, estas herramientas les ayudan a ustedes, ¿de acuerdo? Les ayudan a ustedes a valorar críticamente ya un documento que ha sido realizado y que ha sido publicado, pero también les ayuda a que ustedes puedan tomar alguna previsión. ¿Para qué? Para que sus trabajos pues sean de calidad, porque si no, ya dijimos en la primera clase, ¿no? Lancet lo menciona, le da un adjetivo muy fuerte. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo de los casos y controles, las preguntas que surgen son, ¿hubo casos y controles similares con respecto a la indicación o las circunstancias que conducirían a la exposición? ¿Las circunstancias y los métodos para determinar la exposición fueron similares en los casos y los controles? Esto es una pregunta clave, porque a veces, desgraciadamente en las historias clínicas, chicos, en las historias clínicas que uno lo toma como referencia, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que diga, por ejemplo, se me ocurre, tabaquismo como factor de riesgo para infarto de miocardio. Entonces yo me voy a una historia clínica y digo, a ver, grupo de personas con infarto, grupo de personas sin infarto. Listo, me voy a buscar atrás en la historia y encuentro que, bueno, sí, dice explícitamente que la persona, pues, sí era una persona que fumaba
2 cajetillas diarias por 20 años. Pero de repente en una historia clínica no encuentro información, o sea, no dice para nada sobre el tabaquismo. Entonces, como no está escrito, yo lo tomo como que no fuma. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? El que no aparezca la información en la historia, ¿lo puedo tomar como que no fuma? ¿Qué dicen? Doctor, no sería, Exactamente, ¿no? no porque de repente el paciente omitió ese dato. Explícitamente. Perfecto. Explícitamente debe decir si fuma, no fuma. Literalmente, si no está escrito nada, entonces yo esa historia clínica la debo eliminar, no la debo considerar. Pero muchos de los tesistas, el que no encuentren en la historia, lo toman como que, lo toman como que no es fumador. Y por esa razón la investigación sale pues ya sin comentarios, ¿no? Entonces miren qué importante es todo lo que estamos refiriendo. Así, entonces ustedes están aprendiendo a valorar críticamente, pero también tienen que valorar críticamente lo que ustedes están haciendo. Y si yo veo que me estaba yendo por acá, pero ahorita me doy cuenta de que no debería ir por acá, sino que debería ir por aquí. Entonces todavía es momento para poder rectificar, porque de lo contrario, la investigación que ustedes van a realizar, ya ustedes saben a qué van a arribar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay que darle un poquito de seriedad al tema de la investigación, porque nosotros estamos haciendo investigación e intentamos hacer al menos que tenga pues algún criterio de calidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, ah, dijimos que la primera pregunta es, ¿son los resultados válidos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son esos resultados? Por ejemplo, ¿qué tan fuerte fue la asociación entre la exposición y el resultado? Cuando habla de qué tan fuerte fue la asociación, lo que me está diciendo es que debo eh, verificar el valor del riesgo relativo o el valor de lo odds ratio. ¿Qué tan precisa fue la estimación del riesgo? Tiene que ver con el intervalo de confianza. Entonces lo que yo tengo que ver es qué cosa. Tengo que ver el riesgo relativo, tengo que ver el odds ratio, tengo que ver el intervalo de confianza. Eso significa que yo tengo que conocer qué cosa es el riesgo relativo, tengo que conocer qué cosa es el odds ratio y cómo se calcula. Eso es lo que tengo que, porque me está preguntando cuáles son los resultados. Y tercera pregunta, ¿cómo puedo aplicar el resultado a la atención del paciente? Los pacientes del estudio son similares al paciente que está acudiendo a mi consulta. El seguimiento fue suficientemente largo. ¿Es la exposición similar a lo que podría ocurrir en mi paciente? Es decir, son preguntas que, que, que tienen que ver con la aplicabilidad de los resultados. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo aplicar el resultado a la atención de mi paciente? Muy bien. Entonces, no olvidemos que un diseño de cohortes tiene una población, de esa población salen dos grupos, el grupo expuesto y el grupo no expuesto, y luego de un tiempo evalúo el desenlace. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar como referencia un estudio de cohortes. Ya dijimos, ¿no? Son los resultados válidos y si estamos en un diseño de cohortes, entonces nos están haciendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿hubo pacientes similares para los factores pronósticos que se sabe que están asociados con el resultado? Entonces, por ejemplo, dice, mírenme, eh, en un estudio, por ejemplo, el 24,1% de los pacientes a los que se les administró un nuevo AINE
el ketoprofeno, habían recibido terapia para úlcera péptica durante los últimos 2 años, en comparación con el 15,7% de la población de control. Entonces, el fabricante del ketoprofeno logró persuadir a los médicos de que el ketoprofeno tenía menos probabilidades de causar hemorragia gastrointestinal que otros agentes. Sin embargo, la pregunta dice, en un estudio de cohortes, además de la exposición de interés, los grupos expuestos y de control comenzaron y finalizaron con el mismo riesgo para el resultado. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Alguien de ustedes se anima a dar un comentario? A ver, ¿alguien? Estoy tomando nota para las participaciones. Son, ya saben, ¿ah? Ayudan, son puntitos que ayudan. ¿Alguien? ¿Algún comentario? Doctor, en ambos casos, o sea, está haciendo un estudio de comparación entre AINES, ¿no? Que en este caso son gastrolesivos, o sea, todos los AINES, por lo que entiendo ahí, entran como si fueran factores asociados para lo que es la úlcera péptica, no solamente que en este caso hace que el médico, el fabricante intente persuadir nomás que su AINE no es tan gastrolesivo como el resto, pero en sí, en cuanto a lo que es el factor de riesgo para formar úlcera péptica, sí inician con el mismo. No más que al final como que trata de persuadir lo que es menos. Pero ¿cuál es la esencia? O sea, estás tibio, tibio. La pregunta es, ¿el grupo expuesto y el grupo no expuesto, ambos empezaron en las mismas condiciones o empezaron diferentes? Distinto porque trata de persuadirlo, ¿no? De que es menos No, 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 gastrolesivo. no, 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 esto de persuadir es a los médicos, no a los pacientes. O sea, lo que está tratando de decir el texto es lo siguiente, miren chicos, ve. Eh, yo tengo acá un grupo que recibe AINES, ¿sí? Eh, y acá tengo un control. Pero resulta de que este grupo que recibía AINES, aquí, estos tenían una mayor proporción de personas que habían estado tomando, ¿qué cosa? Habían estado tomando terapia para úlcera péptica. O sea, estaban protegidos. En cambio, este tenía un grupo también que estaba tomando, pero había una proporción menor. O sea, aquí del 100%, casi la cuarta parte estaba recibiendo, ¿qué cosa? Terapia para úlcera péptica. O sea, estaban protegidos, casi la cuarta parte. Y aquí solamente el 15%. Entonces, ¿dónde había menos riesgo de que haya una hemorragia? Obviamente en el grupo donde está más protegido, o sea, aquí. Se dan cuenta de que no están empezando en las mismas condiciones, sino que un grupo había estado recibiendo más protección gástrica que el otro grupo. Y podría dar la idea de que aquí, como se presentó menos hemorragia, entonces uno dice, bueno, como ustedes pueden ver, el grupo que recibió AINES, ahí no hubo mayor hemorragia en los pacientes. Entonces, pueden recetar el ketoprofeno, es un buen medicamento porque es muy bueno y no provoca hemorragia. Entonces uno dice, ah, mira, qué bueno es el estudio, ¿no? Pero cuando uno comienza a analizar los resultados, se da cuenta de que los que habían recibido aquí AINES, aquí en este grupo, había una mayor proporción de protección gástrica en comparación con el otro grupo. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Entonces, como tienes estos resultados, tú, como un buen vendedor de medicamentos, es decir, eres un representante médico o un visitador médico, tú tratas de persuadir a los médicos, ¿no? Diciendo que tu medicamento no provoca hemorragia, cuando en realidad no es que no provoque hemorragia, lo que pasa es que el grupo expuesto había estado en una proporción mayor con protección gástrica. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Por lo tanto, estos resultados de este estudio, yo podría, haciendo mi valoración crítica, podría decir este estudio está mal diseñado y por lo tanto los resultados no son creíbles. Conclusión, yo no voy a recetar ketoprofeno. ¿Se dan cuenta la diferencia?
Muy bien. Son los resultados válidos. En un estudio de cohortes, además de la exposición de interés, los grupos expuestos de control comenzaron y finalizaron con el mismo riesgo. Entonces, las circunstancias y los métodos para detectar el resultado fueron similares. Y acá un ejemplo. Dice, en un estudio de cohortes, los investigadores evaluaron los resultados perinatales entre los niños expuestos a plomo y solventes orgánicos en la industria de la impresión mediante un estudio de cohorte que evaluó a todos los hombres que habían sido miembros de los sindicatos de impresoras en Oslo. Los investigadores utilizaron la clasificación de trabajo para categorizar a los padres como expuestos al plomo y solventes orgánicos o no expuestos a estas sustancias. El conocimiento de los investigadores sobre si los padres estuvieron expuestos al plomo o a los solventes podría sesgar su evaluación del resultado para defectos de nacimiento menores o defectos que requirieron procedimientos de investigación especiales. Por otro lado, el resultado del parto prematuro sería menos susceptible a un sesgo de detección. En el estudio, la exposición se asoció con un aumento de 8 veces en los partos prematuros, pero no estuvo relacionado con defectos congénitos, por lo que el sesgo de detección era poco probable. Entonces, lo que te está diciendo acá es de que los investigadores le pusieron más acuiciosidad para verificar los defectos en aquellos niños que tenían papás que habían estado expuestos a estas sustancias, ¿no? O sea, le da más énfasis. Y en los hijos de trabajadores que no estaban expuestos, como que le dabas menos acuiciosidad. Eso es lo que te está diciendo. O sea, en otras palabras, obviamente hay un sesgo, pues, ¿no? Porque es como que, por ejemplo, imaginen ustedes de que están haciendo un estudio de cohortes donde están evaluando los niños de padres con tuberculosis multilogo resistente y niños de padres sin tuberculosis multilogo resistente, ¿ya? Entonces, y los investigadores están tratando de ver si es que los hijos de estos padres están también contagiados. Obviamente, uno podría verse sesgado y hacerle más exámenes con más acuiciosidad a los hijos de los padres con tuberculosis multidrogo resistente en comparación con los hijos de los padres que no tienen esta condición. ¿Se dan cuenta? A eso se está refiriendo. Es decir, que a veces las circunstancias y los métodos para detectar el resultado no necesariamente son similares, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Entonces, obviamente, uno tiene que tener pues mucho análisis crítico para poder identificar estos potenciales sesgos, potenciales errores, que al final el resultado pues obviamente va a influir, ¿no? Va a estar mal. ¿Ya? Ahí está. La acuiciosidad de los exámenes debió ser igual en ambos grupos. Sin embargo, se le dio más importancia en buscar defectos en los hijos de los padres que habían estado expuestos en comparación con los que no habían estado expuestos, ¿no? Muy bien. Luego dice, ¿fue el seguimiento lo suficientemente completo? Y acá hay otro ejemplo. En un estudio bien ejecutado, 18 investigadores determinaron el estado vital de 1.231 hombres blancos empleados en una empresa textil. El riesgo relativo para la muerte por cáncer de pulmón aumentó con el tiempo de 1,4 a 18,2 en directa proporción a la exposición acumulada entre los trabajadores del asbesto con al menos 15 años desde la primera exposición. En este estudio, donde la exposición estaba en un continuo, es decir, no era dicotómica, era poco probable que el 2% de datos faltantes afectara los resultados y la pérdida durante el seguimiento no amenazó la validez de la inferencia que la exposición al asbesto. Entonces, acá están dando énfasis a que si el seguimiento o fue el seguimiento lo suficientemente completo. Entonces, hubo una pérdida del 2%, ¿no? Ahí lo estaban viendo ustedes. Entonces, aunque esa pérdida del 2% fue una pérdida pequeña, pero
y que de repente uno puede tomarlo como que no tiene mayor relevancia, ¿no? Cuando la pérdida es de más del 10% sí tiene algún efecto, pero en este caso la pérdida fue del 2%. Aquí ya hablamos de otro escenario, casos y controles. Fueron los casos y los controles similares con respecto a la indicación o las circunstancias que podrían conducir a la exposición. Entonces, miren aquí, dice, un diseño de casos y controles evaluó la asociación entre la ingestión o el consumo de una pastilla dietilestilbestrol, el DES, en mujeres embarazadas y el desarrollo de adenocarcinomas vaginales en sus hijas, muchos años después. Dos grupos relativamente pequeños de mujeres jóvenes se formaron. Los casos fueron 8 con adenocarcinoma vaginal y 32 controles. Luego, trabajando hacia atrás en el tiempo, determinaron las tasas de exposición al DES para los dos grupos. Los investigadores encontraron una fuerte asociación entre la exposición al DES in útero y el adenocarcinoma vaginal, que era extremadamente improbable que fuera atribuido al azar. Encontraron su respuesta sin demora de 20 años y al estudiar solo a 40 mujeres. Entonces, un tema crítico en este estudio sería si los casos habrían tenido alguna otra circunstancia especial para estar expuestas al DES que los controles. Entonces, miren, esto es uno de los ejemplos clásicos. Un ratito, por favor. Ya, muy bien. Entonces, eh, aquí lo que nos dice el ejemplo, entonces, que formaron un grupito de mujeres que tenían adenocarcinoma vaginal y un grupo de mujeres que no tenían este cáncer, es decir, que eran los controles. Y simplemente se fueron a buscar la exposición, no en ella, sino la exposición en la mamá, ¿no? Cuando la mamá estaba embarazada, de repente consumió este medicamento y esa era la causa del cáncer. Y efectivamente encontraron esa relación con un grupo tan pequeño, ¿no? Las circunstancias y los métodos para determinar la exposición fueron similares para los casos y los controles. O sea, acá hay otro ejemplo, dice, un estudio de casos y controles encontró un aumento de 2 veces el riesgo de fractura de cadera asociado con el uso de drogas psicotrópicas. En ese estudio, los investigadores establecieron la exposición a las drogas examinando los archivos de reclamos computarizados de un programa médico, una estrategia que evitó la memoria selectiva del sesgo de recuerdo, que a veces uno le puede preguntar al paciente, pero el paciente no recuerda, y eso, en cambio, si uno se va a los archivos, pero obviamente archivos bien documentados, eso sucede en base de datos de países desarrollados donde la información pues le tienen mucho respeto y colocan toda la información. Está, por ejemplo, si una persona fuma, pues colocan fuma y si no fuma, pues colocan no fuma. Entonces, de tal manera que uno no está pues en esa situación de, pero no está en la historia. Entonces, ¿qué pasará? Si le pongo que no fuma y de repente sí fumaba, entonces ahí comenzamos con ese problema, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? ¿Qué tan fuerte fue la asociación? Ya dijimos que la asociación se mide en base a unos indicadores. O bien lo mide el riesgo relativo o bien lo mide el odds ratio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un estudio de Cortes que evaluó la mortalidad hospitalaria después de la cirugía no cardíaca en hombres veteranos, 23 de 289 pacientes con antecedente de hipertensión murieron en comparación con 3 de 185 pacientes sin la condición. El riesgo relativo para la mortalidad en pacientes hipertensos fue 4,9.
El riesgo relativo nos dice que la muerte después de la cirugía no cardíaca ocurre casi 5 veces más a menudo en pacientes con hipertensión que en pacientes normotensos. Entonces, no se olviden de que la manera de que nosotros podamos ver la estimación perdón, la fuerza de la asociación es con o el riesgo relativo o el odds ratio. De tal manera que si ustedes están haciendo un estudio de casos y controles o están haciendo un estudio de cohortes, ustedes deben colocar en su plan en su plan de análisis que van a utilizar algunas medidas de asociación. Obviamente, si es de casos y controles, coloquen OR. Si es cohortes, coloquen RR, ¿no? Y luego, cuando uno habla acerca de la precisión, ahí ya tienen que evaluarlo a través del intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior. Entonces, ese límite es importante, ¿no? Porque a veces cuando ustedes encuentran, por ejemplo, intervalos de confianza, aquí, por ejemplo, el OR, voy a sacarlo aquí, el OR es 2,6, ¿sí? Y el intervalo de confianza, el 95%, es 1,3 y 5,2. Entonces, como el intervalo de confianza es cerrado, o sea, cuando digo cerrado es muy corto, muy pegadito, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tuviera un OR, se me ocurre 5,1 y el intervalo de confianza es de 2 hasta 31, entonces miren la amplitud del intervalo de confianza. Cuando un intervalo de confianza tiene una amplitud muy grande, entonces este resultado no es creíble. Cuando un intervalo de confianza es cerrado, es bien próximo, bien pegadito, entonces este resultado es creíble. Así, en términos muy sencillos. Así hay que tomarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, los investigadores calcularon el OR para el riesgo de alergia al maní en los expuestos a la soya frente a los no expuestos. En 2,6 fue el OR y este es el intervalo. Estos resultados se ajustaron para las manifestaciones cutáneas de alergia. El consumo de soya por parte de los lactantes se asoció de manera independiente con la alergia al maní y no se puede explicar como una respuesta dietética a otras condiciones. Sin embargo, sigue siendo posible que la asociación a la soya se haya visto confundida por otros factores desconocidos. Desafortunadamente, los investigadores no abordaron la posibilidad de una relación dosis-respuesta. Bueno, eso es otra cosa. Pero eh, eh, aquí, evaluando el intervalo de confianza, entonces este intervalo lo estoy viendo que es cerrado, ajustado, por lo tanto, es creíble, ¿no? Ese es el mensaje. Luego dice, ¿cómo puedo aplicar el resultado a la atención del paciente? Los pacientes del estudio fueron similares a mi paciente en mi consulta. Entonces, antes de aplicar, por ejemplo, ¿podría mi paciente cumplir con los criterios de elegibilidad para el estudio? Imagínense que si se estuviera haciendo la investigación que ustedes, del artículo que ustedes están leyendo, se preguntan, si esta investigación se estuviera realizando, ¿mi paciente podría ser incorporado para esa investigación? Si es sí, entonces significa de que ustedes pueden aplicar la información de ese artículo a su paciente. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces, el seguimiento tiene que ser suficientemente largo. En el caso de los cánceres, tardan una década o más en desarrollarse desde el ataque inicial, ¿no? Eh, ¿Es la exposición similar a lo que podría ocurrir en mi paciente? ¿Es la exposición similar a lo que podría ocurrir en mi paciente? Entonces, aquí tienen también igual un ejemplo en relación a la tromboflebitis asociada con el uso de anticonceptivos orales. Y hace toda una narrativa dándonos el ejemplo de que tenemos que tener cuidado en el tiempo de exposición. Y ya saben que la magnitud del riesgo, eso ya dijimos que la magnitud o la fuerza de la asociación se mide con algunos indicadores. En este caso, por ejemplo, a veces hay algunas métricas como la que ustedes están viendo acá. Dice, durante un promedio de 10 meses de seguimiento, los investigadores
que realizaron el ensayo de supresión de arritmias cardíacas encontraron que la tasa de mortalidad fue del 3% para pacientes tratados con placebo y del 7,7% para aquellos tratados con ya sea ecainida o flecainida. El aumento del riesgo absoluto, ojo, el aumento del riesgo absoluto fue del 4,7%. El recíproco, es decir, 1/4,7, es 21, lo cual significa que por cada 21 pacientes tratados con ecainida o flecainida durante aproximadamente un año, causaríamos un exceso de muerte. Esto fue lo que ocurrió con el estudio, famoso estudio CAST, ¿no? CAST, CAST. Fue un estudio que provocó muchas muertes, porque más o menos por la década del 70, me parece, o sí, 60, eh, eh, encontraron algunos medicamentos que estaban recién saliendo al mercado, que eran los antiarrítmicos, y que se podía dar a los pacientes que habían tenido infarto y que habían quedado con arritmia. Entonces, ese estudio que dio la base para recomendar estos medicamentos era un estudio observacional. Así que en el estudio observacional salía de que las personas que recibían estos antirrímicos tenían una mortalidad menor. Pero cuando hicieron el ensayo CAS se dieron cuenta de que no era así, sino que era todo lo contrario. Y ya se venía dando 2 años estos medicamentos. Al final fue retirado, pero ya cuando fue retirado, miles de pacientes habían recibido este medicamento y habían fallecido como consecuencia, ¿no? Entonces, y eso es lo que está brindando el ejemplo, esa información. Muy bien. Y el otro ejemplo es sobre los AINES y la hemorragia digestiva. De 2.000 pacientes no expuestos, 2 tendrían un episodio de sangrado cada año. De 2.000 pacientes que toman AINES, 3 tendrán un episodio de este tipo cada año. Por lo tanto, si tratamos a 2.000 pacientes con AINES, podemos esperar un único episodio de hemorragia adicional. Conclusión, ¿doy AINES o no doy AINES? Si yo trato a 2.000, uno va a tener hemorragia. Entonces, en cambio, si yo brindo ecainida o flecainida, es decir, antiarrítmicos, ahí la cosa cambia, ¿no? Por cada 21 pacientes tratados, uno va a morir. Por cada 2.000 pacientes con AINES, uno va a ser hemorragia. Entonces, ¿ustedes recomendarían dar antiarrítmicos? ¿Sí o no? A ver, ¿darían o no darían antiarrítmicos? No, no, porque por cada 21 se muere uno. En cambio, ¿darían AINES? Claro que sí. Mire, de 2.000 pacientes tratados, uno va a tener hemorragia. Entonces, uno tiene que valorar estos números antes de recomendar. ¿Ya? Y algún beneficio que compense los riesgos asociados con la exposición. Y aquí hay un artículo interesante que habla acerca de los efectos entre el uso de la aspirina y el síndrome de Rey. Entonces, no olvidemos que siempre debe haber un equilibrio entre el beneficio y las consecuencias perjudiciales. ¿Ya? Y bueno, y acá hay un caso clínico que ya después se lo voy a compartir para que ustedes puedan aplicarlo. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ¿Quedó doctor. claro? ¿Todo, todo ok? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, mi recomendación es que ustedes vayan familiarizándose con las guías. Ustedes pueden colocar en el Google, pueden colocar guía CASPE y les va a salir la página oficial y ahí pueden descargar todas las guías para los diferentes diseños. Y ustedes pueden tener ahí una carpeta y si están frente a un estudio de casos y controles, pues aplican la guía de casos y controles, ¿no? Y van aplicando así las preguntas y van buscando las respuestas, obviamente, en el artículo, ¿no? Y con eso ustedes pueden al final decir
bueno, este artículo sí reúne los criterios de calidad por esto o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Ahora voy a tomar la asistencia. Acevedo, Presente, doctor. Alcántara, Presente, doctor. Alba, Presente, doctor. Alvarado, Araujo, Presente, doctor. Armas, Presente, doctor. Atalaya, Presente, doctor. Antineos, Presente, doctor. Maceñero, Presente, doctor. Barnechea, Bautista, Cordero, Presente, doctor. Bautista Yauris, Presente, doctor. Bazán, Pacheco, Presente, doctor. Buenas Bazán Reate, Presente, doctor. Benítez Camacho, Presente, doctor. Benítez Loyola, Presente, doctor. Bocanegra, Presente, doctor. Laños, Presente, doctor. Briones, Presente, doctor. Bueno, Presente, doctor. Cabanillas, Cabanillas, Presente, doctor. Cabanillas, ya. Cacha Hilario, Presente, doctor. Cachay, Presente, doctor. Cadenas, Calderón, Carvajal,